comunicación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. La Asamblea no trató el informe sobre el asesinato de Fernando Villavicencio sin mayores detalles. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, suspendió la sesión. Esta semana que se conocerá el futuro de los juicios políticos en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ecuador no otorgará el salvoconducto al ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, ratifica la Cancillería. La desaparición forzada de 3 personas en el caso González y otros fue fríamente planificada y calculada, según Juan Pablo Albán. El gobierno asegura que terroristas verbales buscan desestabilizar al país y exhorta al Consejo de la Judicatura a no permitir la impunidad. Este miércoles, los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social de la denominada Liga Azul se defenderán ante el Tribunal Contencioso Electoral. La contratación de la barcaza de generación eléctrica debe ser analizada por los organismos de control, advierte experto. Kamala Harris y Tim Walz se convierten en el nuevo binomio demócrata de la carrera por la presidencia de Estados Unidos. El líder de Hezbollah afirma que responderá a ataques israelíes que derivaron en la muerte de un alto mando militar. Con el auspicio de DrOne.com. Cuida de tu salud y la de tu familia. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. A pesar del pedido hecho por el gobierno mexicano por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el salvoconducto para Jorge Glass, condenado por algunos delitos en nuestro país, Ecuador ha respondido y ha dicho que no otorgará el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass. Ratifica la Cancillería ecuatoriana. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y les acompañaré los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias. Revisamos ahora nuestra agenda para este día. Estaremos con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, para hablar sobre el año del crimen de Fernando Villavicencio. Más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido. Estaremos también con la abogada Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, para hablar sobre el avance y presuntas irregularidades en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es la expectativa? Le preguntamos. También con el ingeniero Néstor Marroquín, representante del colectivo Defiende tu Voto, para hablar sobre la revocatoria del mandato del alcalde de Quito y cuáles son los motivos.
Recuerde que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM y también en nuestras redes sociales y distintas plataformas. Nos encuentra en @NotimundoEC en X, también en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Bienvenidos, aquí arrancan las noticias. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El gobierno de Ecuador respondió a su homólogo mexicano con respecto al pedido para otorgar el salvoconducto de Jorge Glass y ordenar su excarcelación para ser enviado a un tercer país. A través de un corto mensaje, el Ejecutivo ratificó lo mencionado en un anterior boletín publicado el 5 de abril de este año, en el que enfatizó que no concederá el recurso al ex vicepresidente del correísmo. La Cancillería ecuatoriana argumentó que no es lícita la concesión del asilo diplomático al ex segundo mandatario, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Y sobre este tema, la bancada de la Revolución Ciudadana calificó de injusta e inhumana la decisión del gobierno ecuatoriano de negar la concesión del salvoconducto a favor de Jorge Glass. Mediante un comunicado, el correísmo manifestó que esta acción demuestra la indiferencia del Ejecutivo en torno a una vulneración de los derechos humanos. Horas antes, el presidente de México, Manuel López Obrador, insistió en que Jorge Glass es un perseguido político y aseguró que ese país está predispuesto a mediar por el ex vicepresidente del correísmo. Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo. Es parte de nuestra tradición en materia de política exterior, proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo. Siempre se ha hecho. Y al mismo tiempo, pues se tiene una denuncia contra el gobierno de Ecuador por la violación a nuestra soberanía al irrumpir en nuestra embajada en Quito. En otra información, luego de 21 años, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 4 ex policías a 26 años de cárcel por el delito de desaparición forzada en calidad de coautores en el marco del caso González y otros. En Notimundo a la carta, Juan Pablo Albán, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que el tardío dictamen demuestra que existió una intención del Estado por ocultar el paradero de las víctimas y evidencia una vulneración de derechos humanos por parte de los agentes policiales. En su cuenta de X usted escribió: la Corte Nacional da por probado que los desaparecidos el 19 de noviembre de 2003 en el operativo Fideca fueron detenidos por la policía y un actor no estatal, que la actuación policial fue al margen de la ley y que la policía negó las detenciones. Doctor, ¿se puede llamar a un crimen de Estado entonces? Mire, Gisela, en la medida en que hubo intervención de agentes del Estado, también de un sujeto civil que ya no era agente de la policía, pero que lo había sido anteriormente, y en la medida en que luego el Estado, a través de todo su aparataje, procuró ocultar la realidad de lo acontecido, efectivamente estamos frente a una acción del Estado. La denominación de crimen de Estado no tiene un asidero técnico desde el punto de vista del derecho penal. Sin embargo, sí, efectivamente estamos frente a violaciones de derechos humanos, acciones ejecutadas por el Estado. Y según Albán, esta causa demuestra cómo el Estado procuró ocultar la realidad de lo sucedido durante la intervención policial en noviembre del 2003, donde 8 personas fallecieron y 4 desaparecieron. No se trata de un evento desafortunado o consecuencia del azar. La conclusión a la que arribó la Corte Nacional es de que esta actuación fue fríamente planificada y calculada. Hay que poner las cosas en contexto, desde luego. Unos años atrás, la revista Plan B publicó un reportaje de investigación bastante extenso y muy bien documentado sobre los distintos operativos ejecutados por el denominado GAO, un grupo de inteligencia antidelincuencial que encabezaba un oficial con grado de mayor de la Policía Nacional, el señor Eduardo González Flores, quien se encuentra prófugo de la justicia por este caso y quien actualmente vive en los Estados Unidos, país que no ha accedido todavía a otorgar su extradición.
esperamos que a consecuencia de esta sentencia ya lo haga. Y bajo el mando de González Flores, en diversos operativos que se llevaron a cabo en esa misma época y que buscaban efectivamente enfrentar actos de delincuencia común, perdieron la vida o fueron desaparecidas al menos 46 víctimas, de lo que se conoce y está documentado, porque puede haber un número mayor de víctimas de hecho que no ha sido documentado. Por otro lado, reveló que la mayoría de los sentenciados por el caso González y otros se defendieron en libertad y espera que para el momento de la ratificación de su condena, estos permanezcan en el país. Todavía nos queda un poco de espera porque existen vías legales para impugnar la decisión que seguramente los acusados van a utilizar y el derecho les asiste para que planteen apelación o eventualmente casación. Así que cuando quede firme, estimo yo que en 1 año y medio o 2 años, espero que menos, espero estar equivocado, recién se buscará el cumplimiento de la decisión, tanto en los aspectos punitivos como en los reparatorios. Y ojalá para ese momento los autores responsables no se fuguen, porque como en este momento se defienden en libertad, salvo uno de ellos que está preso por otra causa, por un delito de violación en perjuicio de su hija, los demás están libres, no es descartable que se fuguen y que nunca cumplan la pena. El exasambleísta Peter Calo enfrenta un nuevo proceso penal, esta vez por retirarse el grillete electrónico que le fue instalado tras ser investigado por un caso de violación. La fiscalía lo acusó de incumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente, luego de constatar que Calo removió el dispositivo de su tobillo en mayo del 2023. Con esto, el exlegislador deberá enfrentar prisión preventiva, sin embargo, ya permanece recluido por la causa de abuso sexual, en la que fue sentenciado a 19 años de prisión. 4 jóvenes desaparecieron de manera sorpresiva en Puerto López, Manabí. Se trata de Kevin Mero, Catherine Peña, María José Quintero e Israel Paredes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 31 años. De acuerdo con información preliminar, las presuntas víctimas fueron vistas por última vez el sábado 3 de agosto en el Parque de la Madre. Por este hecho, la policía detuvo a una persona para iniciar con las investigaciones. Otros temas. En Durán, el presidente Daniel Noboa entregó más de 1.700 fusiles a la Policía Nacional en medio del combate al crimen organizado. En los insumos consta el armamento de alta precisión, cuya compra tuvo una inversión de más de $3.9 millones, según informó el propio primer mandatario. Hoy entregamos estos 1.752 fusiles calibre 5.56 y 30 fusiles de alta precisión, con los que podrán responder a las amenazas de quienes atentan contra la integridad de los ciudadanos. Tienen todo el apoyo del gobierno y de todos quienes queremos un mejor futuro para nuestras familias y nuestras futuras generaciones. Junto a ustedes nos jugamos la vida por nuestro país y nada nos va a detener. Hay varios políticos que ya están en campaña y que quieren llegar al poder de la única forma que conocen, engañando y pretendiendo que el viejo país regrese, pero no va a pasar, porque los ecuatorianos ya estamos cansados de la corrupción y de ese viejo Ecuador. Asumimos con determinación el desafío de superar la crisis económica, la crisis de seguridad, la falta de empleo que nos dejaron en el pasado, y nada nos va a detener. La ministra del Interior, Mónica Palencia, señaló que es el momento para defender al país de terroristas verbales e hizo un llamado al sistema de justicia para no permitir que prime la impunidad. Hoy nos toca defender la patria, no solo del terrorismo verbal que nos quieren vender inseguridad cuando vamos progresando, no solo del terrorismo verbal que quieren desestabilizar a un gobierno de lucha abierta y franca contra la pobreza, el desempleo y la inseguridad. No, hoy nos toca defender a la patria de esos terroristas verbales, pero de muchos otros. Hacer un llamado a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, para que paren ya los argumentos pseudojurídicos de tinterillos que nos están llevando a la cárcel, a sacar de la cárcel y a poner libremente a muchos de los delincuentes que la policía está aprendiendo. Basta ya. Hago un llamado al Consejo de la Judicatura a hacer su trabajo en serio y a tomársela muy en serio, porque no vamos a permitir más impunidad. Usted está escuchando Notimundo.
Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Vamos con buenas recomendaciones a esta hora. En Supermaxi y Megamaxi todos los productos pasan por un control de calidad, lo que garantiza que siempre encuentres productos frescos y variados. La calidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Y llega la temporada de regreso a clases en Morel Jardín. Participa en nuestro sorteo y gana una de las 5 órdenes de consumo de $2,000 cada una, gracias a Visa Produbanco. Compra, disfruta y prepárate para un nuevo año escolar con todo lo que necesitas. Te esperamos en Morel Jardín, donde siempre hay algo especial para ti. ¿Estás listo para una vida sin límites? Llega a Quito la Expo Libertad Financiera con la presencia de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. Un evento en donde obtendrás varias oportunidades de inversión. Este 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Bicentenario. Postula por tu invitación VIP en la página oficial de Alpa Builders. Y recuerda que puedes rentabilizar tu dinero con tu FlexiCuenta, una cuenta inteligente que se mueve a tu ritmo. Disponibilidad total, 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué más puedes pedir? Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámoslo. Y el Hospital Metropolitano, único hospital privado de Ecuador con cirugía robótica Da Vinci, para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com. El agua que bebe Quito viene del páramo. En 2 horas pasa por el proceso de potabilización en 21 plantas. Cumplimos al 100% todos los parámetros de control de calidad. Distribuimos 7.700 litros por segundo a través de 7.784 kilómetros de redes. Todo este esfuerzo para que llegue agua potable a tu hogar. Por eso, cada gota cuenta. Consume responsablemente. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Mi empresa es muy flexible. La gente que trabaja desde su casa. Desde la playa, en un parque, en una cafetería. En fin, eso es vivir en el futuro. Sabemos que quieres una vida que se mueva a tu ritmo. Por eso creamos una cuenta que se adapta a tus necesidades. FlexiCuenta. Una cuenta rentable e inteligente en la que ganas el 5,5% de interés desde el primer día. Las cuentas corrientes ya son parte del pasado. Solo con FlexiCuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET-Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET-Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. A tan solo 3 días de que se cumpla el primer año del asesinato de Fernando Villavicencio, la Asamblea Nacional suspendió la sesión en la cual estaba previsto el análisis del informe sobre el crimen del ex candidato presidencial. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, para hablar sobre este año del crimen. Más preguntas que respuestas. Lamentablemente ha habido muchos tropiezos en este camino y acabamos de dar lectura a uno de ellos. En la Asamblea nuevamente se pone un freno a un proceso de investigación que, si bien tampoco había muchas expectativas sobre lo que puede ocurrir en esta Asamblea Nacional, pero ¿qué se espera más adelante? Amanda, bienvenida.
Hola, Fausto. Realmente, como tú lo has dicho, a la Asamblea le representa este meme de Dewey, de Malcolm. Dice, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Realmente no hemos esperado nada. Desde el inicio estábamos en contra de la creación de esta comisión, pero además ver cómo han utilizado realmente la comisión y en general la asamblea como el lavadero de la cara de los enemigos políticos del país, no solamente de Fernando Villavicencio, sino hemos visto cómo han utilizado el aparato que es la asamblea para burlarse de los ecuatorianos. Desde ayer conversábamos con diferentes amigos como qué esperábamos para el día de hoy, y lo que nos supieron analizar entre todos, decíamos, van a suspender, van a hacerse los locos, no lo van a hacer. Y en efecto, o sea, como ya lo vaticinamos y ahora se da, nos preocupa porque entonces, como siempre, el Ecuador huele a impunidad. Y eso es algo terrible, porque lo único que pasa es que se garantiza que este tipo de crímenes en el que se silencia las voces valientes vuelvan a repetirse y que estamos condenados a que eso suceda. Es muy complicado hacer ese análisis porque tomando en cuenta también lo que en algún momento, todas las preguntas que nos saltaban al aire, es decir, ¿cuántos frentes realmente se abrió en su momento Fernando Villavicencio con tantas denuncias en contra de los del un lado, los del otro lado? Y es quizá el mismo número de personas que están intentando lograr la impunidad. Nosotras en este año hemos estudiado el crimen a profundidad. Y parte de estudiar el crimen ha sido ir a los videos de mi papi, ir a las entrevistas, ir a los textos, a las sesiones de la asamblea, a entender todas las esferas del poder narcopolítico que el Fernando estaba sacudiendo. Y eso lo hemos intentado expresar en el especial que se viene el día 8, lo vamos a lanzar en la UNP, Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, porque parece que nadie más quiere investigar. Solo nosotras, que somos sus huérfanas, somos sus hijas, y desde el dolor hemos llegado con nuestro medio de comunicación, sin recursos, sin amigos, sin colaboraciones. Apenas hemos salido adelante con la dificultad que tiene el periodismo, pero hemos hecho 25 reportajes sobre el caso Villavicencio, en los que se van contando todas las falencias en el proceso de investigación, todas estas esferas del poder narcopolítico, y ahora traemos un especial nuevo, potente, con información quizás no antes dicha, porque lastimosamente hemos visto que las autoridades no quieren topar estos temas. Por ejemplo, no quieren hablar de que Fernando vivía una otra guerra terrible, que era la guerra contra el narcotráfico que sale por los puertos de Guayaquil. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando tampoco de todos los casos de corrupción que Fernando Villavicencio le entregó a Guillermo Lasso. Y simplemente nos quieren decir que hay justicia con la condena de 5 personas que son los sobrevivientes, los que les quedaron de los gatilleros, recordando que 7 fueron asesinados en las cárceles. Y esto es lo que quieren llamarle como justicia. Y con esta narrativa... Y que tampoco eran a quienes personalmente les interesaba, por supuesto, callar la voz de Fernando. Habrán tenido su nivel de participación que se ha demostrado dentro de todas las pericias, gracias. Pero más allá de eso, los gatilleros fueron asesinados. Y claro, ¿cuál es la justicia? ¿De qué estamos hablando? Y luego llega esta frase que intenta consolar, pero para nada lo hace, y es que apenas el 5% de los casos de muertes violentas se resuelven en el Ecuador. Si esta es la justicia que nos están dando a nosotras, en este caso de magnicidio, que es una noticia que le importa al mundo, a Latinoamérica, a todos, ¿qué es lo que pasa con el sistema judicial y con el sistema? Es por eso que se vuelve un buen negocio para quienes intentan salvar su metro cuadrado a través del sicariato, a través de asesinatos, a través de la extorsión primero y después, evidentemente, y justamente, estos crímenes. Por eso nosotras no hemos bajado los brazos, no hemos bajado la voz, porque creemos que nuestro país sí puede soñar con algo diferente. Y no queremos que este crimen se repita en ninguna otra familia. Ninguna otra familia de un periodista valiente sea silenciado. Y hemos ido a todos los medios que nos han invitado con mucho cariño, porque también vemos que se dan cuenta que el Fernando estuvo muy solo y que no hubo un aparato de protección para un periodista valiente que expuso su vida durante más de 15 años del correato.
pero luego también con Lenín Moreno, luego también con Guillermo Lazo, y también enfrentándose sobre todo desde la Asamblea a todas las mafias de los puertos, y luego en su candidatura abiertamente enfrentando esta guerra contra la narcopolítica. Todas las pistas que hay dentro de las investigaciones de Metástasis, todo lo que hay en los chats, esta planificación meticulosa que han hecho entre junio y septiembre del 2022, Leandro Norero y Javier Jordán planificaron cómo asesinar a mi padre. Luego consiguieron que el ECU 911 les pase la ubicación en tiempo real. ¿Quién va a responder por eso? Y ahora vemos que en el caso Metástasis, todos con penas rebajadísimas. Antes del carnaval del 2025, Mayrita Salazar estará en las calles. Eso es infamia. ¿Quién va a responder por Mayrita eso? Salazar y sus amigos. Sí, solo era para decirle a ella. Y el resto de Metástasis y el resto de Purga. Imagínate. Y claro, entiendo que la cooperación eficaz lo que busca es como atrapar a los peces gordos. Pero yo estoy viendo una falla en el mensaje. Lo que estoy viendo es que el mensaje dice, esta es nomás una organización narcodelictiva. Luego les denuncias un poquito y como tus beneficios están por ahí, 90% menos de la pena y sales. Ese no es el mensaje, ese no es el mensaje adecuado para la educación, para el país, para la juventud. Debería dejar de ser un buen negocio robar en Ecuador, y para eso se necesita una justicia transparente y no instituciones que se cierren ante los errores. Hace un año ocurrió este hecho lamentable que marcó una diferencia. Fue un golpe entre lo que había ocurrido antes y lo que se venía. Si bien la inseguridad era uno de los temas principales, incluso que era parte de la campaña electoral, pero ¿qué habrá cambiado desde ese 9 de agosto hasta entonces respecto de la inseguridad? ¿O es que todavía el narcotráfico y todavía la política siguen en el poder? Por supuesto. En sus distintas formas. Por supuesto. Fernando decía una frase muy potente: no existe narcotráfico sin poder político. La droga sale por los puertos de Guayaquil. Por ahí sale. Sigue sucediendo. Nadie hace nada. Todos calladitos, como la lechuza. Entonces, sigue existiendo. Hay cifras maquilladas, hay supuestas Plan Fénix, hay una serie de campañas alrededor de la seguridad, pero vemos también las noticias, vemos también lo que pasa todo el tiempo. Y vemos lo que pasa en la minería ilegal y vemos cómo se financian todas estas mafias. Y justo a eso quería llegar. Iba a decir que esta es la parte como superficial de lo que se ve de la inseguridad. Lo que se cocina, la forma en la que se financia, es como lo había identificado justamente mi padre. El tema de la minería ilegal es este depredador que tiene grandes consecuencias, no solamente económicas, no solamente en el crimen, sino también ambientales. Y no nos importa como ecuatorianos, no nos importa. ¿Ustedes creen que al gobierno le importa? No le teniendo importa. Una ministra de ambiente que evidentemente ¿qué ministra? Por favor. O sea, justamente que hoy se dio también la discusión en la Asamblea sobre el caso de Ecolón, que para mí fue el ocaso cuando pasó, porque dije, este es el inicio de la debacle de la popularidad de Noboa. Porque claro, ahí ves cómo se utiliza todo el aparato del Estado para favorecer los intereses privados de unos 3, unos 4. Y luego la ministra Palencia, parte de la chanfaina. El ministro Luque, parte del geo no sé cuánto. La presidenta del ADN, todos están metidos ahí. La ministra Sade también metida en... ¿De qué institucionalidad hablamos? Sin saber, inclusive. Imagínate, yo digo algo y me parece que es un mensaje también potente. Nadie es perfecto. Todos podemos cometer errores. Pero si ante nuestro error lo que hacemos es justificarnos, cerrar la institucionalidad para protegernos, impedir ver cuáles son los malos elementos. Esto pasa en la fiscalía, en la policía, en los militares, en los ministerios, en la asamblea. Estoy segura que hay gente valiosa y valiente en cada uno de esos espacios. Pero mientras no se permita limpiar eso, seguiremos viviendo en la cloaca que estamos ahora. Fuimos testigos de algunos testimonios dentro de la audiencia que estuvo durante semanas acá en el complejo judicial en el norte de Quito a propósito del crimen de Fernando Villavicencio. Y allí se dieron algunas aparentes revelaciones. ¿Nos da alguna luz ciertos datos adicionales de poder llegar a quienes financiaron, dispusieron, ordenaron y planificaron
¿El asesinato? Las luces más grandes que me dio para mí el proceso de audiencias fue todas las omisiones previo, durante y después del asesinato de las instituciones públicas. Policía. Esa fue la primera gran claridad. Policía, Fiscalía, CNE, ECU 911, todas estas instituciones que debían, el SNAI, que debían proteger antes a Fernando Villavicencio, durante que haya un buen desempeño del aparato de seguridad y después. Ni siquiera se hizo una reconstrucción de los hechos. Esa sola pista nos hace saber que hay corrupción. Y cuando la gente quiere tapar es porque huele feo, pues, o sea, algo está ahí apestando, pudriéndose. ¿Y quién está encubriendo? ¿Por qué la superheroína de la justicia, Diana Salazar, está encubriendo esto? El otro día en una entrevista el Carlos Vera me decía, es que es para tu seguridad. Yo decía, yo sabré cómo me cuido, usted dígame la verdad. Eso es lo que necesito, porque la impunidad, eso sí me pone en peligro. La verdad nos hará libres. ¿Y vamos a llegar a la verdad? Vamos a llegar a la verdad. ¿Sabes por qué? Porque mi hermana y yo hemos decidido poner nuestra vida al servicio de esta causa. No solamente por nosotras, sino porque este país merece no repetición. Este país merece aprender de su historia. Porque la historia que no se sabe se repite. ¿La orden vino de afuera? La orden vino de afuera. Lo más grave es que la orden primaria vino de adentro de la cárcel. Eso es gravísimo. Para mí hay un complot. Pero alguien ubicó a los de la cárcel para que todo esto ocurra. Alguien lo hizo. Alguien lo hizo porque se sintió afectado, porque fue exhibido, cómo sus nexos entre el narco y la política habían infestado al Ecuador. Pero ustedes, aunque por evidente estrategia inclusive, no lo dirán, pero tienen una lista de nombres. Tenemos una lista de nombres. Algo que es muy grave, y te lo cuento, es que hemos pedido a la Fiscalía que se nos permita participar de la investigación de los autores intelectuales y se nos ha negado. Nos han entregado un documento que dice... ¿Y ustedes creen que la Fiscalía va por un buen camino? No, porque no me han dicho nada. ¿Cómo puedo saber si va por buen camino? Si no me han dicho nada. Me han puesto reserva sobre reserva. ¿Sabes lo que es eso? Es como una figura que ni siquiera existe, pero ya no es solo información reservada. Es reserva sobre reserva. Se llama doble reserva. Doble silencio en la investigación de mi padre. ¿Cuándo la van a sacar? ¿En qué momento político les parece conveniente sacar esta información? Ya ha pasado un año. ¿Por qué hay dos investigaciones? ¿Por qué la una iba lejos de la otra? No se entiende. Y con toda la incongruencia de las investigaciones, hace que uno tenga dudas y que uno no pueda confiar. Pero ¿sabes qué? Está bien no confiar ciegamente en ningún funcionario. Nosotros tenemos que ser veedores, siempre, de todos los funcionarios. Ellos tienen que entender que nosotros somos los mandantes. Y nosotros tenemos derecho y también responsabilidad de exigir transparencia y rendición de cuentas. Y nosotras, Amanda y Tamia Villavicencio, somos víctimas de esta situación y merecemos verdad y responsabilidad. Y no vamos a descansar hasta que eso suceda. Algunas semanas antes, Fernando Villavicencio, antes del ocurrido, del asesinato, había incluso presentado en Fiscalía una denuncia en contra de una veintena de candidatos a elecciones seccionales. Y allí mencionaba algunos vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, algunos inclusive que con el tiempo se han delatado solos. Y ¿es este otro hilo para jalar? Totalmente. Y lo vuelvo a decir, la intención, además de dar con los autores intelectuales, es limpiar la política. De verdad, necesitamos que el país tenga una mejor casta política. No podemos seguir de rodillas ante la mafia narcopolítica. Las dos grandes fuerzas mafiosas metidas en la política del Ecuador. ¿Cómo es posible que no despertemos de ese letargo? Lo digo siempre, señores asambleístas, incluso la gente que vota, ¿no se da cuenta que cuando hace las cosas mal, lo hace mal en contra de sus propios hijos, de sus propios nietos, de su patria, de su territorio? Llevamos equivocándonos décadas, ¿cómo hacemos? Hay que empezar a encontrar nuestros propios errores. Primero uno mismo, encontrar en qué ha fallado uno como individuo, ir puliéndose uno mismo, lo que no pasa adentro no pasa afuera. Y empezar a hacer uno mismo ese cambio que está buscando del otro.
Le queremos exigir al político que sea decente, pero usted cuando puede le roba le roba al Estado, le roba los impuestos, y luego el Estado te roba tus impuestos y se los lleva en el bolsillo. Entonces todo se vuelve un círculo vicioso realmente, y quizás hay este pensamiento, este deseo de que el mundo sea mejor y de que todos podamos hacer bien nuestra parte, alineando nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra palabra, y seamos personas valiosas para este mundo. Yo aspiro a eso. Pienso que desde el periodismo cada uno hace lo mejor que puede, su trinchera de poner luz sobre la corrupción y la impunidad, pero no es suficiente. Necesitamos unirnos, no solo como periodistas, sino como esos humanos que queremos defender nuestra gran patria, que es la humanidad. Si no, estamos condenados. Apaguemos las luces y vámonos, dejemos de perder el tiempo. Pero si es que sí queremos soñar con algo mejor, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Ya le mataron al Fernando. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hay dos, y con esto comenzábamos la entrevista, hay un proceso de investigación que lleva adelante la Asamblea Nacional, pero sí de la Fiscalía, ustedes como familia no tienen muchas expectativas del avance, al menos de las investigaciones, incluso por este tema de la reserva, pero de la Asamblea Nacional se espera algo. No. Lo único que yo aspiro es a que no generen estas narrativas tan infames de que el crimen de mi padre fue un crimen de delincuencia común. Eso les hace daño a ustedes mismos, a cada persona. El no entender que este fue un crimen político solo va a hacer que esto se siga repitiendo y que esta sea la herramienta, asesinar a gente valiente, sea la herramienta para silenciar. Y ya lo hemos visto. Le pasó al general Gabela, les ha pasado a otros valientes. Y también han querido decir, por ejemplo, que el crimen del general Gabela era de delincuencia común. Ya lo hemos visto. No lo podemos permitir. Y sigo apelando a que de alguna forma se haga justicia. Que en la asamblea, imagínate lo que sería que digan, sí, hicimos mal. El crimen era un crimen político. Y hay estas implicaciones. Y empiecen a limpiar. Pero esto que te estoy diciendo es un sueño fantástico. Porque como hablábamos de las ratas que están corriendo aquí en el Parque de la Carolina, están comodísimos en sus puestos, llenando la panza y ganando bien, mientras el crimen campea, mientras la impunidad es la reina, mientras esta familia sigue sin respuestas. Hay mucha vergüenza de lo que hacen nuestras autoridades, lamentablemente. Con esto termino, Amanda. ¿Qué pasa o qué debería pasar después de este 9 de agosto? Sería necesario que la Fiscalía abra sus expedientes hacia nosotras, que podamos entender si es que están haciendo o no un buen trabajo, para incluso poder recuperar la confianza en la institucionalidad del Ecuador. No es algo fácil no tener ningún aliado ni no tener en quién confiar. No es fácil, duele. Y duele más nosotras mismas haber tenido que ser quienes investigamos, quienes leemos el expediente de pies a cabeza, quienes tenemos que pasar por la revictimización de ver las fotos de la autopsia de mi padre, cómo entró la bala, cómo salió, de dónde dispararon, quiénes fueron, quiénes estaban, las armas, de dónde vinieron, y que aún así no haya respuestas. Entonces, nosotros tenemos un camino también. Hemos querido hacer una fundación que permita... Tiene una estrategia, ¿no?, de prevención, acompañamiento y responsabilidad. Prevención a través de la educación, acompañamiento legal y psicológico para personas valientes que quieren denunciar, para periodistas, para personas que han sido víctimas del crimen organizado por luchar en contra de la corrupción, y también de responsabilidad a través del periodismo, porque es la única herramienta que conocemos. Mi papá ya nos enseñó eso, que escribir es la victoria, y esa herramienta ha sido la única que nos ha permitido atravesar este año sin rompiéndonos, el escribir y la terapia. ¿Es posible hacer periodismo en este país con autoridades tan sensibles a la crítica, con autoridades tan reactivas a la crítica, cerrando programas y haciendo propaganda? Es lo único que nos queda, resistir. Siempre seamos la resistencia. Nunca nos acomodemos, luchemos, movámonos, siempre, hasta el final. Y critiquemos, seamos capaces de ser esos veedores. No nos acomodemos por una pauta, no nos acomodemos por ñañarnos con los delincuentes para ver si nos dan una primicia. No, seamos esa resistencia, con valentía, como nos enseñó el Fernando.
Amanda, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, a propósito del año del crimen de Fernando Villavicencio. Más preguntas que respuestas, exigen celeridad, exigen claridad, sobre todo en las investigaciones que se llevan en el ámbito judicial. Evidentemente, de las investigaciones, los informes que nacen o se cocinan en la Asamblea Nacional, hay muy poca expectativa, muy pocas respuestas también a propósito de esto. El 9 de agosto próximo se cumple un año del asesinato de Fernando Villavicencio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto 3 momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. ¿Qué harías si un familiar se enferma repentinamente? Es muy fácil, porque ahora existe DrOne.com. El primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos las 24 horas del día. Desde cualquier parte del mundo, ingresa desde tu dispositivo móvil en la comodidad de tu hogar. Suscríbete ya ingresando a DrOne.com y cuida de tu salud y la de tu familia. Pásate al lado Super. Super para ti, super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más. Pásate al lado Super. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Sé parte de la innovación y comunicación 360. Conecta tu marca con su público objetivo. En FM Mundo te asesoramos para destacar y convertir cada oportunidad en una venta. Publicidad 100% garantizada, práctica y efectiva. Contáctanos hoy y descubre cómo nuestra comunicación multiplataforma puede hacer crecer tu negocio y posicionar tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com y al WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. 56 postulantes del concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia pasaron a la etapa de oposición y continuarán en la carrera por llenar las vacantes de la máxima corte del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con la abogada Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, para hablar sobre el avance en el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 56 postulantes en esta fase final de la carrera. Abogada Miño, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fausto. También saludar a toda la distinguida audiencia de Notimundo esta noche. ¿Cómo ustedes desde el Observatorio de Derechos y Justicia han seguido muy de cerca, lo hicieron con el fallido concurso que llevó adelante Wilman Terán, Javier Muñoz y otros tantos de esa mayoría del Consejo de la Judicatura, esa mayoría de 2, pero en este nuevo concurso no ha estado lamentablemente lejos de las críticas, cuestionamientos, y estamos ya en una fase final. ¿Ustedes qué lectura tienen sobre el avance del proceso? Mire, mi querido Fausto, yo creo que aquí hay unos problemas de origen que están estrechamente relacionados con la normativa que gobierna
los procesos, específicamente los reglamentos. Y esto desde el observatorio lo hemos venido diciendo ya desde hace varios años. El hecho de que estos concursos estén reglamentados y no establecidos en leyes implica dos cosas. La primera es que un poco cambian las reglas del juego en cada concurso. Y ya en términos más, digamos, de la experiencia, de cómo han sido estos concursos, no solo el de ahora en particular, sino todos los anteriores, es que son concursos que tienen tantas normas, tantas etapas, tantos procesos, es tan engorroso, que precisamente en estas complejidades es los resquicios donde pueden colarse candidatos que quizás no son los más idóneos, pueden crearse espacios de duda o de insatisfacción o de sombra con respecto a la transparencia del proceso. Entonces, todo parte por un marco normativo que propende tanto que se manipule el concurso a favor de ciertos candidatos poco gratos, y también que lo complejo y a veces hasta lo poco claro de ciertas reglas del concurso termine generando por lo menos sospecha en ciertos concursantes y que esto sea muy difícil de rastrear. Entonces, ¿qué de esto que se aplica a todos los concursos hemos visto aquí? Por ejemplo, si bien es cierto que creo yo que el Consejo de la Judicatura, bajo la nueva composición, bajo el liderazgo del doctor Román, sí ha sido un poco más prolijo, digamos, a la hora de volver esto más público. Ha habido un esfuerzo, creo que hay que reconocerlo, de transparentar las etapas del proceso. Pero el proceso, como digo, tiene fallas en su diseño y en su origen. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, que esto ya no es propio de este concurso. Este es un problema ya que se repite en todos los concursos. La calificación de las carpetas, por ejemplo, en cuanto a los méritos, que genera insatisfacciones porque tienes postulantes que creerían que sus carpetas tendrían que estar valoradas con más puntos, que ciertas cuestiones, por ejemplo, ¿qué implica un trabajo que sea, una experiencia laboral que sea relacionada al ámbito de la abogacía? Por ejemplo, que este es un rubro. Hay personas que han trabajado en cortes, por ejemplo, hay un candidato que en la prueba escrita tiene el mayor puntaje, que en la valoración de la carpeta tiene un puntaje bajo porque él, trabajando en la Corte Constitucional del Ecuador, en el Centro de Estudios de la Corte Constitucional, le dicen ese no es un trabajo judicial. Y las personas que conocemos su trabajo sabemos que él esto le ha generado a él un conocimiento jurídico que sería un gran aporte para la Corte. Entonces, no hay criterios claros de valoración y eso genera por lo menos malestar y duda. ¿Qué mismo entendemos? Les estoy poniendo un ejemplo. Luego, la otra parte que también ha generado muchas banderas rojas y alertas es el tema de cómo se diseñaron las preguntas. Y aquí hay que tener claro que las mismas personas que integraban el comité para la realización y construcción del banco de preguntas ya han dicho, muchos de ellos saliéndose públicamente del proceso, que ellos trataron de construir en un tiempo récord, que no era el adecuado para construir un banco de preguntas tan complejo. Hicieron su mejor esfuerzo y luego las salvaguardas o el traslado de estas preguntas a lo que fue ya la prueba como tal. Tendría dudas con respecto a cuáles fueron las estrategias de seguridad para conservar las preguntas, si efectivamente esas metodologías se mantuvieron. Incluso habían críticas, por ejemplo, del corto tiempo que se les dio para hacer algo tan complejo como un banco de preguntas para jueces de la Corte Nacional. Entonces, todo esto lo que nos dice es que por más de que hayan buenos esfuerzos o una buena voluntad de que el concurso sea más transparente, son concursos que tienen fallas que desde su marco normativo y su concepción se vienen repitiendo y que ahora también se han repetido pues en este último concurso, generando estas por lo menos dos instancias importantes de insatisfacción. La discrecionalidad en la calificación de las carpetas y la falta de rigurosidad a la hora de ya presentar los bancos de preguntas, cuyo contenido también hay que decirlo, no solo es subjetivo, sino que no parecería ser el contenido que alguien que aspire a la más alta magistratura del sistema judicial tendría que responder. Son preguntas por demás sencillas. Y es una de las preocupaciones que también tienen algunos juristas respecto del nivel de preparación de quienes aspiran a la más alta corte en este caso. No obstante, por ejemplo, ya en el caso, por ejemplo, de la prueba de confianza,
Fue uno de los elementos que sin duda llevó a anular el concurso anterior cuando hubo problemas con la prueba de confianza. Se pidió que se repita, aceptaron la repetición y ahí se generaron algunos problemas, cuestionamientos que derivaron ya en la declaratoria de nulidad de ese concurso. Se ha emprendido en este nuevo concurso y en la misma prueba de confianza se contrata a una empresa de la cual ha habido ya algunos cuestionamientos, por ejemplo, que no es una empresa que tenga algún expertise. Se veía entre su experiencia para escoger actores, decían, por ejemplo, no tienen tampoco una cabeza visible, una persona que esté dando la cara respecto de algún tipo de experiencia en este tipo de proceso, o al menos de un proceso de selección. Y allí genera una primera nueva duda respecto de este concurso, la prueba de confianza, y estamos ya a las puertas de la fase de oposición. ¿No es esto o estos elementos suficientes para pensar en retomar esto, volver a cero quizá? Como yo le digo, Fausto, nosotros tuvimos precisamente conocimiento también de estas sospechas que habían alrededor de la empresa que llevaría a cabo la prueba de confianza. Y realmente creo que ahí hay que reprochar al Consejo de la Judicatura en el sentido de que este concurso lo que tiene que dar es una apariencia, ser y parecer, digamos. Tiene que dar una apariencia de legitimidad, porque quizás esta empresa a la larga funcione bien, quizás lleve el procedimiento de la prueba de confianza con la mayor prolijidad posible, pero para la selección de jueces de Corte Nacional, lo que se necesitaba es una empresa que pueda acreditar experiencia y credibilidad en el ámbito precisamente de este tipo de evaluaciones. Y como usted bien dice, lo que tenemos es una empresa que prácticamente es fantasma porque no se la puede rastrear, no se tiene claro quién dirige la empresa, su personalidad jurídica, exacto, todo esto genera dudas. Entonces esto no quiere decir necesariamente que ese proceso vaya a estar mal o que vayan a haber problemas o que vayan a haber irregularidades. El problema es la apariencia. Y aquí es donde falla muchas veces el Consejo de la Judicatura, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, es que ahora, claro, hay una sombra de duda porque no sabemos quién es la empresa. Ahora, si eventualmente se verificaría, así como ocurrió en el proceso anulado anteriormente, que esa desprolijidad deriva en situaciones de falta de transparencia, de asignaciones arbitrarias o discrecionales de puntajes, mecanismos de calificación que no cuentan con el adecuado respaldo y motivación, estaríamos nuevamente frente al mismo escenario que estuvimos meses anteriores, donde tendríamos que cuestionar la necesidad quizás de anular probablemente no todo el concurso, pero al menos las fases que generen estas distorsiones. Pero es que eso evidencia precisamente la falta de seriedad o la falta de prioridad que se le está dando a un concurso de esta magnitud. Estamos escogiendo nada menos que prácticamente la mitad de la Corte Nacional de Justicia con sus respectivos conjueces. Te referías, María Dolores, a la empresa. El gerente no existe, evidentemente, no aparece. La dueña es la suegra del gerente, una señora de 83 años, todo muy bien con la edad, no sabemos si tiene una experiencia realmente en este tipo de temas, no tienen una relación, no se le ha podido investigar como qué tipo de otros contratos ha tenido, como para ver si tiene algún tipo de movimiento financiero, que tampoco registra movimientos financieros, y eso genera preocupación por la poca seriedad que se le da a un concurso de esta magnitud. Imagino yo que el expresidente Álvaro Román, no sé si estaba consciente de que aquí estamos escogiendo la mitad de la Corte Nacional de Justicia, no estamos escogiendo jueces de juzgados de tránsito de algún cantón X, que igual debería merecer toda la atención del caso, pero es la Corte Nacional de Justicia, no le estamos dando la seriedad del caso. Sí, y esto tiene estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, un sistema normativo deficiente, discrecional y débil a la hora de establecer cuáles van a ser los lineamientos para el concurso. Eso, desde ahí yo creo, por eso yo hablo siempre de las fallas de origen del concurso que vienen en las normas, por un lado. Y por otro lado, también yo diría
la forma atropellada en la que se pretende hacer estos concursos. Esto no puede hacerse de manera acelerada ni atropellada, porque precisamente en ese atolondramiento, por decirlo así, ocurren o se hacen los huecos, los boquetes donde pueden establecerse o permitirse que ingresen personas quizás que no son las más probas, o aunque esto no ocurra, aunque asumiendo, esperaría yo, que quienes lleguen a las últimas instancias sean efectivamente las más probas, el problema ya no es este. El problema es que frente a la ciudadanía ya hay una sombra de duda. Y no una, sino varias. Hay dudas, hay quejas en la etapa de la calificación de las carpetas. Hay dudas y hay quejas en la forma como se han hecho las preguntas, del examen escrito, de cómo se han presentado, de lo atropellado que ha sido este proceso, de cómo de manera arbitraria a los que diseñaron las preguntas luego se les quería poner en un comité de calificación sin siquiera consultarles, y ellos dicen, bueno, yo no estaba para esto y me salgo. Y ahora también esto de la empresa, que como digo, o sea, yo no estoy diciendo ni afirmando que la empresa es mala o que la empresa es fantasma, pero el tema de que sea una empresa cuyo registro de trabajo anterior no sea posible de rastrearse ya levanta alarmas. Entonces, si sumamos todo esto, estamos nuevamente en el escenario donde hay un proceso altamente cuestionado y que genera sospechas. Y esto, creo yo, es la estocada de muerte para una conformación de una Corte Nacional que tenga legitimidad, porque yo creo que lo que se olvida aquí por parte del Consejo de la Judicatura es que no es un tema solo formal, no es que yo tengo que impulsar un concurso por cumplir con los tiempos y cumplir con esta formalidad. Ese concurso tiene que estar revestido de ciertas salvaguardas. ¿Para qué? Para que tenga legitimidad ciudadana. Si hacemos todo este esfuerzo que implica gastos, que implica tiempo, que implica recursos del Estado, lo que menos podríamos esperar es que esta nueva conformación de la Corte tenga la credibilidad y la confianza ciudadana. Y desafortunadamente en este escenario donde se prenden cada vez más alarmas, más alertas rojas, cumpliremos con la formalidad de terminar el proceso, pero a costa de tener una Corte que empezará sus funciones en esta nueva composición altamente cuestionada, con muchas sospechas, y eso le hace un muy, muy flaco favor a la democracia y a las instituciones que ya están hoy por hoy bastante erosionadas. Necesitábamos un concurso, no que se repitan formalidades sin un interés real de que haya esa transparencia. Lo que se necesitaba es un concurso que frente a los ojos de la ciudadanía traiga credibilidad. Y desafortunadamente, más allá de las buenas intenciones, y esto hay que decirlo con mucha delicadeza porque luego incluso a veces genera resentimientos en las instituciones públicas, hay que decirlo, tenemos nuevamente estos cuestionamientos que el Consejo de la Judicatura tiene que abordar de manera seria, y sobre todo de manera seria todos los actores que tenemos un interés en el sistema de justicia, tenemos que pensar seriamente en cambiar las reglas de juego de tal suerte que aseguren la probidad y la transparencia en el marco de la selección de algo tan importante, como usted mismo dice, Fausto, de los jueces de la más alta Corte Nacional. La forma como se está haciendo, creo yo que no se compadece con la importancia del cargo. Y mire usted, por ejemplo, lo que ocurre en otros países. Yo he tenido la oportunidad, por cuestiones académicas, de seguir muy de cerca la selección de jueces de primera instancia en materia contencioso administrativa en Colombia. Primera instancia. ¿Cómo es el concurso? Es un concurso que va a durar por lo menos 2 años. 2 años para jueces de primer nivel en contencioso administrativo. Este concurso tiene algunas etapas, y las etapas son la de preparación, énfasis en la preparación de los candidatos. O sea, los candidatos tienen que dedicarle mucho tiempo a tomar clases de diferentes áreas. Cada vez que se terminan estas etapas, que no es solo una, se toman varios exámenes de contenido, de conocimiento, y es un proceso largo, porque se entiende que aquí lo que se privilegia no es el tiempo ni el apuro, sino que se privilegia en la elección de los postulantes más probos. Si eso nos debería tomar un poco más de tiempo, pues tomémonos el tiempo que haga falta. Quizás iniciemos un concurso que dure 1 o 2 años, que tenga estas etapas de preparar buenos candidatos, pero garantizar para que lleguen ya a otras decente. fases con mayor credibilidad. Pero no podemos esperar a hacer esto de manera atropellada en pocos meses y levantando tantas alarmas.
Y sobre los cuestionamientos creo que no hay que tener cuidado. Sobre los resentimientos que puedan generarse en las instituciones de en este tipo de instituciones, creo que no hay que tener cuidado. Ese es su trabajo y su responsabilidad. Nuestra obligación es precisamente cuestionar lo que creemos que es cuestionable. Con esto cierro. Y tiene que ver principalmente con el número de postulantes. En este momento hablamos de 56. Se habla que sumarán unos 2 o 3 por ahí con una recalificación, pero si viene la prueba de posición, no están en este punto muy pocos postulantes y el riesgo, tal como hemos visto, comenzaron cerca de 300 y ya como hemos visto está en este proceso de selección con el tipo de calificaciones que han recibido y previos a una prueba práctica que dicen muchos será fuerte, será dura, ¿no corremos el riesgo de ni siquiera llegar a los 25 necesarios? Y recordemos, Fausto, que esto ya pasó en 2020, cuando estaba en ese año también en proceso de renovación y que un poco nos trae hasta el día de hoy. En ese proceso de renovación parcial, habían pocos postulantes que llegaban a estas fases finales, estas últimas instancias, en general unos puntajes bajísimos de todos, como regla general, digamos, porque excepciones por supuesto que habían, y eso decantó en que no se pueda completar la conformación y que se hayan quedado, por decirlo así, sillas vacías, que se siga arrastrando, digamos, esta insuficiencia de candidatos idóneos desde 2020 hasta el día de hoy. Y que no se escoja los más altos perfiles, sino a los menos malos. Claro, y esa es la otra cosa que tenemos que preguntarnos. O sea, ya en 2020 pasó que muchos de los que quedaron finalmente tenían calificaciones que eran las más altas, pero no las deseables para un juez de Corte Nacional. Y hablo de esto entendiendo que hay excepciones a este caso, pero esto nosotros también lo reportamos en su oportunidad. En general, los puntajes eran bajísimos y algunos ni siquiera llegaron, y como no llegaron muchos, se quedaron sillas vacías. Y esto ojalá no vuelva a ocurrir ahora. Y creo que más allá del número, evidentemente no hay mucho margen para que hayan puntajes bajos. Entonces, ahorita lo que tendríamos que aspirar es que haya puntajes relativamente altos, que un poco de lo que nosotros conocemos, y entiendo que ustedes también deben tener conocimiento, los puntajes, al menos de la prueba escrita, salvo algunas excepciones, no han sido necesariamente los más altos. Y entonces la siguiente preocupación, efectivamente, como usted dice, Fausto, es las personas que vayan quedando, en primer lugar, ¿serán suficientes para llenar las vacantes? Porque además del día de hoy se anuncia una nueva vacante. Entendemos, yo al menos entiendo, que el juez nacional Saquicela, anterior presidente, ha anunciado que renuncia para dedicarse a la política, que va a hacer campaña política. Entonces tenemos una silla más que llenar. No sé cómo se irá a hacer llenar la vacante del presidente Saquicela. Algunos de los conjueces. Y luego también tenemos la preocupación de, bueno, si el objetivo es llenar las vacantes, ¿con quiénes la vamos a llenar? ¿Son los más idóneos? ¿Son los más capacitados? Y frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, luego, la última pregunta que yo me haría es, ¿cuál es el límite de concursos que podemos declarar nulos y regresar? Entendiendo que urge ya completar la composición de la Corte Nacional, y sobre todo que lo que esto le cuesta al Estado, o los recursos que el Estado tiene para esto, tampoco son infinitos. Entonces, por eso precisamente uno hubiera esperado que el Consejo de la Judicatura, tenga un poco más de prolijidad a la hora no solamente de dar esta imagen de transparencia, que yo sí creo que ha habido una intención, una buena intención, pero desafortunadamente con buenas intenciones no se hace absolutamente todo, y estas pequeñas fallas a lo largo del proceso ponen nuevamente en discusión la posibilidad de que este concurso también se pueda caer, con todo lo que significa eso para la administración de justicia y para el erario público, sobre todo. A darle seguimiento y no parar en este cuestionamiento constante, que creo que es importante para mejorar a nuestras instituciones. Desde el Observatorio de Derechos y Justicia creo que es un trabajo importante, lo destaco públicamente porque han dado seguimiento a todo este tipo de procesos. Es importante que también la gente se enganche con esto. Tenemos que exigir a las autoridades que sean concursos al menos decentes. María Dolores, gracias nuevamente por estar con nosotros.
Usted, mi querido Fausto, muchísimas gracias y estamos a las órdenes siempre desde el observatorio. Gracias nuevamente. La abogada María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, hablando sobre el avance y las presuntas irregularidades en el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Lo cierto parece ser que ni hay los suficientes ni están necesariamente los mejores. Por ahora el Consejo de la Judicatura trabaja en elegir quizá por elegir y quizá tengamos después de unos pocos meses una Corte Nacional de Justicia a los menos malos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Vamos con buenas recomendaciones a esta hora. Llega la temporada de regreso a clases en Mall El Jardín. Participa en nuestro sorteo y gana una de las 5 órdenes de consumo de $2,000 cada una gracias a Visa Produbanco. Compra, disfruta y prepárate para un nuevo año escolar con todo lo que necesitas. Te esperamos en Mall El Jardín, donde siempre hay algo especial para ti. Además, recuerda que DrOne.com es el primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos 24/7 desde cualquier parte del mundo. Suscríbete ya ingresando a DrOne.com. Y todos queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. FlexiCuenta es alta en rentabilidad. Gana el 5,5% de interés inmediato. ¿Qué esperas para abrirla? Mutualista Pichincha, tienes un sueño, construyámosla. Y en Supermaxi y Megamaxi encuentra los mejores productos nacionales e importados, perfectos para sorprender a todos con increíbles recetas. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Supermaxi, el placer de comprar. Y FM Mundo invita a 5 parejas al gran concierto de Reiki Su Panorama Tour, jueves 5 de septiembre, Coliseo Rumiñahui, 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en nuestro número de WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Reiki y sus datos personales. Sorteo jueves 5 de septiembre en todos nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Hay 3 momentos que han marcado la vida de todos nosotros. Cuando eres niño y rompes el jarrón favorito de mamá. Cuando tu novia te dice... tenemos que hablar. Cuando eres padre y tienes que comprar la lista de útiles escolares. La buena noticia es que ahora Mall El Jardín y Visa Produbanco se encargan de todo, porque sortean $10,000 para volver a clases. Son 5 ganadores de $2,000 cada uno. Participa con tus compras y si pagas con tarjetas Visa Produbanco recibes triple cupón. Promoción válida del 5 de agosto al 5 de septiembre de 2024. Aplican condiciones. Auspicia Visa Produbanco. Mall El Jardín. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET-Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET-Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Pásate al lado Super. Super para ti, Super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, Super aventuras, Super aceitunas, Super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, Super variedad, Super calidad, aquí no cuesta más. Pásate al lado Super. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Más noticias de este miércoles. La Comisión de Fiscalización se instalará para conocer y calificar los 2 pedidos de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Leonardo Berresueta y Paola Cabezas, figuran como los interpelantes del proceso en el que acusan a Palencia de incumplir sus funciones tras la detención de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito, además de no haber ejecutado el presupuesto designado para esta cartera de Estado en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. A las 9:30 de la mañana de este jueves, el Pleno de la Asamblea conocerá el informe de posiciones elaborado por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, con respecto al juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfield. Esto ocurre luego de que esa mesa legislativa no alcanzó los votos para censurar a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, estipulado en el informe del correísmo. Mientras tanto, las bancadas del oficialismo, Construye y el Partido Social Cristiano e Independientes adelantaron que no apoyarían una eventual destitución de Sommerfield en el Parlamento. Con 94 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe sobre el caso Olón y recomendó el juicio político en contra de los ministros de Ambiente, Defensa, Turismo y del Interior. A ellos se los acusa de un presunto incumplimiento de funciones generado a raíz de la polémica sobre la construcción del proyecto inmobiliario Eco Olón en el esterillo Oloncito. En esta iniciativa, Lavinia Balbonesi, esposa del presidente de la República, figuraba como principal accionista. Sin embargo, tras los cuestionamientos a la obra, esta suspendió sus actividades. En otras noticias, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispuso la conformación de la Comisión Ciudadana para la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Con ello se resolvió que Julio Díaz, Wilson Gallardo y Angie Falconi se integren al trabajo técnico para arrancar con el proceso en el que 2 de las actuales autoridades electorales serán reemplazadas por sorteo. A las 10 de la mañana de este miércoles, los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, Yadira Saltos, y los suplentes, Eduardo Franco Loor y Bielka Párraga, se defenderán del Tribunal Contencioso Electoral. En este tribunal, en el marco de una denuncia en su contra por infracción grave. A los interpelados se los acusa de haber recibido apoyo de la Revolución Ciudadana para llegar al Consejo en las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023. Pamela Troya y Santiago Begdash, accionantes de la denuncia, solicitaron una sanción máxima para los presuntos infractores, con lo que buscan su destitución y la pérdida de sus derechos de participación. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el pasado lunes arrancó el proceso para la solicitud de revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a través del colectivo Defiende tu voto. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el ingeniero Néstor Marroquín, activista ciudadano, para hablar sobre este pedido de revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Néstor, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Buenas noches a la audiencia. ¿Cuál es el propósito en este punto y en qué se basa el pedido de revocatoria del mandato de Pavel Muñoz? Tomando en cuenta principalmente que ya en el ámbito electoral, por una presunta infracción, Pavel Muñoz ya ha sido incluso sancionado con una multa. No obstante, ustedes persiguen la revocatoria del mandato. A ver, el asunto es que hay un ejercicio de un derecho constitucional estipulado en el artículo 61 de la Constitución, derecho de participación. Uno de los derechos de participación es el de que los ciudadanos podamos pedir la revocatoria del mandato de las autoridades. Las acciones y los hechos que uno como ciudadano hace tienen consecuencias positivas y negativas. Si son negativas, seré sancionado por una autoridad. Esa autoridad me impondrá una sanción, la cumpliré, qué sé yo, y la consecuencia de esa sanción es la que posibilita hacer otro tipo de situaciones. Me pongo un ejemplo: en el tema administrativo, le van a sancionar a alguien por haber hecho un contrato mal hecho y un perjuicio al Estado. La Contraloría, posteriormente a que se prueba ese hecho conforme a derecho, le establece una glosa, por poner el ejemplo. Acá, el señor alcalde de Quito, en funciones, y esto como mensaje para todas las autoridades de elección popular, cuando están en función de el ejercicio de sus cargos, no pueden hacer proselitismo político.
El señor alcalde, siendo alcalde de Quito, hizo proselitismo político, tuvo la denuncia, hubo el debido proceso y la sanción que se le impuso fue justamente por haber roto la ley electoral. La ley de participación ciudadana en el artículo 25 posibilita el hecho de la revocatoria del mandato. Y una de las causales, porque son 3 las que estipula la ley, nos dice que si es que el funcionario a que se pretende revocar el mandato ha incumplido la Constitución y la ley, es una de las causales para poder solicitar, ejercer el derecho ciudadano a la revocatoria del mandato. Y en este caso se configura y está probado, más allá de duda razonable, que el señor alcalde ha sido sancionado por haber incumplido la ley electoral. Esto hace que incumpla el artículo 226 de la Constitución, en donde obliga a todos los funcionarios públicos, sean de elección popular o de carrera, para que cumplan con lo que manda la Constitución y las leyes. Y en el caso de las autoridades, hacer cumplir la Constitución y las leyes. Incumplida la ley, incumplió la Constitución. Perfectamente configurado en la causal que posibilita, ahora sí como ciudadanos, que hemos concurrido el día de ayer, y esto para una aclaración, yo soy miembro del colectivo Defiende tu Voto, fundador del colectivo Defiende tu Voto. Defiende tu Voto se hizo para hacer observación, digamos, veeduría ciudadana de los procesos electorales. En esta ocasión estoy proponiendo como ciudadano a título personal la revocatoria del alcalde de Quito. Y si es que se llega a dar el proceso eleccionario para la ratificación o para que el señor alcalde de Quito deje las funciones, pues ahí el colectivo se activará para hacer el control electoral de ese proceso eleccionario, que sería un proceso eleccionario local. No obstante, Néstor, ya a raíz de que se conoció de esta solicitud de revocatoria del mandato al alcalde de Quito, ya él se refirió y en estos términos a quienes, y en este caso al colectivo, a quienes intentan sacarlo del cargo. Esto fue lo que dijo y lo comentamos enseguida, por favor. Paso, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos trabajar? ¿Cuánto necesitamos avanzar como ciudad? ¿Cuánto necesitamos fortalecernos? Pero ya veo, un saludo para aquellos que han decidido perder el tiempo, mientras algunos avanzamos, otros ya veo que se lanzan, ¿no es cierto?, a sus propósitos de desestabilizar a la ciudad. Que tengan buena suerte, los quiteños estamos para trabajar, las quiteñas están para trabajar, y eso es lo que vamos a hacer por la ciudad. Que están para desestabilizar a la ciudad, dice. Bueno, igualmente un cordial saludo al señor alcalde. No hay por qué ponernos hostiles, qué sé yo. Esto es un tema de ejercer un derecho ciudadano, no es de desestabilizar. Otros en el año 2019 quisieron desestabilizar el país, imponiendo su voluntad por la fuerza, haciendo desmanes en la ciudad de Quito, sin respetar ni constitución, ni ley, ni procedimiento alguno para que imponer su voluntad. Eso es desestabilizar un país, eso es desestabilizar una ciudad. En este caso, nosotros no estamos haciendo protestas, no estamos haciendo cortando vías, haciendo huecos, destruyendo nuestra bella ciudad. Estamos ejerciendo un derecho constitucional, un derecho ciudadano. Eso para aclarar. Segundo, el señor alcalde fue electo para que trabaje. Perfecto, presentó un plan de trabajo, tiene que cumplir ese plan de trabajo. Porque si no cumple el plan de trabajo, también es una de las causales que permitiría a la ciudadanía, a otro ciudadano que no sea Néstor Marroquín, proponer posteriormente otro proceso de revocatoria del mandato si es que fuera el caso de que no cumple con su plan de trabajo. Y el señor alcalde tiene la obligación de trabajar, tiene la obligación de cumplir la Constitución, tiene la obligación de cumplir la ley. Digamos, si es que no quisiera estar dando este tipo de declaraciones y diciendo, sí, hoy voy a trabajar, perfecto. No dinamite su gestión haciendo proselitismo político, actividad prohibida por la ley. Otra situación, la Constitución obliga a todos los ciudadanos, artículo 83, numeral 13, a que protejamos, a que peleemos por el patrimonio cultural de Quito. El señor alcalde está permitiendo, y en el gobierno anterior, bueno, en el gobierno específicamente de la Revolución Ciudadana, se produjo, entre comillas, la venta del Hotel Quito, patrimonio cultural de la ciudad. Estuvo involucrado el padre del señor alcalde. Esta situación deberíamos de esperar de que él pelee por mantener o recuperar ese patrimonio cultural. En el Valle de Urabía, que es un sitio arqueológico, hay vestigios de los ancestros de los quiteños. También la alcaldía, la empresa de agua potable, quiere construir un colector de aguas. Quiere destruir este sitio arqueológico. El señor alcalde tiene la obligación de
de salvar este patrimonio cultural. Otra situación, las calles de Quito están destruidas, están desatendidas, no hay alcantarillado, muchos de los barrios no tienen agua potable en las 24 horas del día. Nosotros no estamos diciendo que no, como ciudadanos no se cumpla la ley está escrita, por ejemplo, en las actividades de control, en la competencia exclusiva que tienen ciertas municipalidades del control del tránsito. Está bien que exijan que se cumpla la ley, nadie está diciendo que no se cumpla la ley, pero lo que sí molesta como ciudadanos es que los operativos de control como que están dirigidos a los ciudadanos y no a los delincuentes. Muchos delincuentes pasean a sus anchas en motocicletas, pasean a sus anchas en carros con vidrios polarizados sin placas y para ellos no hay control. Entonces, estas situaciones son las que chocan como ciudadano y molesta que esta gestión de la alcaldía de pronto no está cumpliendo con su fin. Y es lo que me ha motivado como ciudadano a que si tengo el derecho a ejercer este derecho a pedir la revocatoria y si cumplo o mejor dicho, si las condiciones se dan para cumplir con las causales, este proceso no tiene por qué no darse. Y segundo, si el señor alcalde hace una efectiva elección, digamos, como es una efectiva acción administrativa, su equipo es perfecto y la ciudad empieza a mejorar, la ciudad empieza a tener obra, empieza a tener una excelente administración. Si es que se llega a dar ya este proceso, después de cumplir el tema de firmas y bueno, todo lo que manda la ley, y nos vamos a la consulta local para ver si es que sigue o no siguen en funciones, pues la ciudadanía mayoritariamente en este proceso, en estas elecciones, dirá, ok, el alcalde no tiene por qué ir, se ha hecho buena gestión. Pero si ha hecho mala gestión, si sigue haciendo proselitismo político, si es que sigue no defendiendo el patrimonio cultural de Quito, entonces la ciudadanía va a decir, ¿para qué queremos tener un alcalde que no tiene la capacidad ni el talante para ser estadista y peor aún, administrador de la ciudad de Quito? La respuesta finalmente estará en manos de la ciudadanía, si es que es así del caso. Y con esto cierro. ¿Quién más está o integra el colectivo Defiende tu Voto y cómo se financian? A ver, el colectivo, como dije, es una organización de hecho. Somos ciudadanos que nos unimos en el tema de controlar las elecciones, básicamente. Se financia de nuestros propios recursos. Somos pocas personas las que estamos a la cabeza del colectivo, somos 8 personas, pero en el momento de activarnos y a la ciudadanía, yo le agradezco todo el apoyo que hemos tenido en estos últimos procesos electorales de control. Ahí se activa y son miles de ciudadanos que nos colaboran con el envío de fotografías de las actas de escrutinio cuando hemos hecho los operativos de control electoral. Pero no es que estas miles de personas pertenecen al colectivo, pero nos colaboran y sí, o sea, como colectivo, una gratitud a la ciudadanía que nos colabora. En este caso, como yo digo, este proceso revocatorio es impulsado por Néstor Marroquín como ciudadano de Quito que está un poco decepcionado de la gestión del alcalde. Néstor, si la ley me da la oportunidad, la Constitución me otorga un derecho y el reglamento y el procedimiento me dice que hay cómo sacarle del cargo a quien ha demostrado o está demostrando que no puede administrar la ciudad. La ciudadanía tiene la palabra en la justa electoral. Como corresponde. Néstor, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Gracias nuevamente. Ha sido el ingeniero Néstor Marroquín, representante del colectivo Defiende tu Voto, hablando sobre la revocatoria del mandato solicitada para el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mall El Jardín te plantea 3 momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Cómprale un regalo. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. ¿Qué harías si un familiar se enferma repentinamente? Es muy fácil, porque ahora existe DrOne.com.
el primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos las 24 horas del día. Desde cualquier parte del mundo, ingresa desde tu dispositivo móvil en la comodidad de tu hogar. Suscríbete ya ingresando a drone.com y cuida de tu salud y la de tu familia. Mi empresa es muy flexible. La gente que trabaja desde su casa. Desde la playa, en un parque, en una cafetería. En fin, eso es vivir en el futuro. Sabemos que quieres una vida que se mueva a tu ritmo. Por eso creamos una cuenta que se adapta a tus necesidades. FlexiCuenta. Una cuenta rentable e inteligente en la que ganas el 5,5% de interés desde el primer día. Las cuentas corrientes ya son parte del pasado. Solo con FlexiCuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Más noticias. Las organizaciones políticas nacionales y provinciales tienen plazo hasta el miércoles 7 de agosto para solicitar al Consejo Nacional Electoral el acompañamiento para realizar los procesos de democracia interna, donde se escogerán a sus candidatos para las próximas elecciones. En Notimundo al Día, Carolina Ávila, comunicadora política, señaló que los partidos de alquiler hacen que el escenario político y electoral sea cambiante e incierto. Además, hizo un llamado a que los aspirantes trabajen en pro de las necesidades del país y no de un cargo de poder. Lo único que hace es minar el resultado hacia una segunda vuelta que termina siendo al final como el espacio decisor, ¿no? La primera vuelta termina siendo para el Ecuador como una gran primaria. Así que, diremos, habrá que ver cómo terminan decantándose estas propuestas, pero es muy probable que tengamos un gran número de candidatos para febrero del 2025. Quizás allí, al Código de la Democracia, le hace falta impulsar más, estimular todavía más las alianzas, los pactos, que son los que ahora se van a comenzar a ver una vez que terminan los procesos de primarias, o que se están comenzando a dar lugar, ¿no es cierto?, a los procesos de primarias, y que puedan comenzar a mirar más estas alianzas entre las líneas ideológicas afines, ¿no?, que es también parte de lo que hemos visto. Y atención, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sequicela, renunció al organismo y adelantó su participación en las elecciones generales del 2025. La salida de Sequicela de la Corte se presentó el 23 de julio. Sin embargo, la noticia se conoció días después. De momento, el ex juez no ha especificado qué tienda política auspiciaría su candidatura. No obstante, nombres como los de Democracia Sí y un sector de la izquierda democrática suenan para respaldar su postulación. El presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, solicitó las funciones legislativa, ejecutiva y transparencia y control social a designar en un plazo de 10 días a sus representantes que integran la comisión calificadora para la renovación parcial por tercios del organismo. A través de un comunicado, la Corte señaló que dicho porcentaje culminará sus funciones en febrero del 2025 y quienes dejen su cargo deberán ser elegidos a través de un sorteo. Y más noticias. Con la contratación de una barcaza de generación eléctrica y de 255 megavatios, el gobierno busca hacerle frente a la crisis energética. En Notimundo al Día, José Alvear, experto en recursos y programas energéticos, exhortó a los organismos de control a verificar la transparencia en los procesos de contratación, pues señaló que no se pueden avalar irregularidades a cambio de no tener apagones. Tendrán que ser los organismos de control los que determinen si esa negociación en cuanto a costos es la correcta y tendrá que pedirse que un perito especializado en sistemas eléctricos sea quien haga un informe para ver si esa barcaza es la más óptima para generar energía en este país. Es verdad que no hay peor energía que la que no se tiene, pero
no nos podemos agarrar ese pretexto mucha para gente hacer dirá, irregularidades o presuntas irregularidades. Y mucha gente dirá, si no tenemos luz se quejan, ahora que ya la tenemos se siguen quejando. Claro, pero eso es como cuando uno huele que hay irregularidades y uno las acepta. Eso es como dicen en las calles de mi ciudad, Guayaquil. Sí, mi mujer me pone los cuernos, pero cocina rico. Entonces no pasa absolutamente nada. No. Las cosas hay que hacerlas bien y el funcionario público tiene la obligación de cuidar los recursos de los ciudadanos que se pagan con nuestros impuestos y honrar el sueldo. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Información internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó que una delegación del gobierno restablezca el diálogo con el cartel del narcotráfico, el Clan del Golfo, para acordar un cese al fuego. Desde el Ejecutivo se denominó este acto como una conversación técnico-jurídica con la organización criminal para verificar su voluntad para retornar al Estado de Derecho. Y la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ganó la candidatura presidencial demócrata con el 99% de los votos. Tras ser designada por el partido, Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. Al recibir la noticia, Walz reaccionó a través de sus redes sociales e hizo un llamado a la unidad en el país norteamericano, a meses de la carrera por llegar a la Casa Blanca. Y el grupo paramilitar Hezbollah advirtió de una guerra psicológica con Israel mientras prepara una represalia del ataque de ese país que terminó con la muerte de uno de los líderes militares más importantes. José Levi, de nuestra cadena aliada CNN, nos tiene los detalles. Fuentes estadounidenses con conocimiento de temas de inteligencia aseguraron a CNN que se detectaron unos primeros preparativos de Irán para un posible ataque contra Israel. Pero lo que dicen los israelíes es que todavía desconocen cómo, cuándo o dónde se puede llevar a cabo esta represalia anunciada por Irán por la muerte hace ahora una semana del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Esto cuando los israelíes también están a la espera de otra represalia, en este caso del movimiento pro-iraní de Hezbollah desde el Líbano. Esto por otra muerte, la de Fuad Shukr, quien era el líder del ala militar de Hezbollah. Ahora lo que asegura el líder máximo de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, es que si hay un retraso en estas represalias, esto forma parte de lo que afirma sería una guerra psicológica contra los israelíes, quien él considera se encuentran en estado de pánico sin saber qué tipo de ataque puede haber contra ellos. Pero lo cierto es que este estado de alarma está tanto en el interior de Israel como en el Líbano, por temor a la que puede ser respuesta israelí a una posible represalia de Hezbollah. En cualquier caso, vemos que Hassan Nasrallah da a entender a los libaneses que su intención no es el llegar a una conflagración general. Y todo esto cuando, eso sí, Estados Unidos sigue preparándose también militarmente para defender a Israel de un posible ataque de Irán. Inclusive está enviando a un segundo grupo de ataque con un portaaviones a la zona. Y todo esto cuando existe una situación en la cual Estados Unidos está intentando volver a forjar una coalición internacional de países que puedan interceptar un nuevo ataque de Irán contra Israel con misiles, drones. Entonces, cuando hubo el primer ataque de este tipo en abril, la inmensa mayoría de las amenazas fueron interceptadas en el aire. José Levi, CNN, Jerusalén. Y al cierre de noticias del ámbito nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, hizo alusión a la unidad y esfuerzo conjunto durante la ceremonia de relevo de guardia de la escolta legislativa.
Además, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, Antonio Álvarez y Javier Álvarez vendieron las acciones que tenían en Ternape Petroleum S.A., empresa que fue mencionada dentro de una denuncia del gobierno por un presunto comercio irregular de combustibles. Es información que se ha generado en estas últimas horas. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con información, entrevistas y por supuesto sigue en sintonía de FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Una buena noche para todos. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de DrOne.com. Cuida de tu salud y la de tu familia. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X.